mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 9 y verso 10. Se dañó la relación que Dios tuvo con el hombre, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esa relación tan bonita, tan perfecta, se dañó tanto después del pecado que ahora al hombre le daba miedo la voz de Dios. Y ahí estaba la culpa. Y entonces se vuelve todo un caos. El hombre fue echado del paraíso. Y después, ¿qué pasó? Fíjate, viene una devastación, un caos. Adán y Eva tuvieron, entre varios hijos, tuvieron dos. Los primeros hijos, Caín y Abel. Caín, el hijo de Eva y Adán, mata a su hermano Abel. Y ahí se dio el primer asesinato de la historia de la humanidad. Imagínate un hermano matando a su propio hermano. Y posteriormente Eva y Adán pierden a sus dos hijos el mismo día, porque el otro hijo, Caín, se tiene que ir lejos, desterrado, como un errante. Y entonces ellos se quedaron solos. Y creo que muchas veces nosotros como padres tenemos que, en un momento cuando empezamos solos como matrimonio, luego al final nos vamos quedando solos porque los hijos hacen sus propias familias. Pero eso está bien, es la voluntad de Dios. Pero quedarte solo por esta circunstancia, y perdieron la comunión con el Creador. Ahora, el hombre que fue creado para caminar con Dios empezó a experimentar algo muy terrible, que no estaba, por así decirlo, dentro del propósito de Dios, pero que entró también junto con el pecado. Entró algo: la muerte. Y creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado lo que produce la muerte. ¿Tú lo has experimentado? Algunos desde muy pequeños lo experimentamos. La muerte de un familiar, de un ser querido. Lo que produce, el desgarro tan profundo que produce la muerte, la separación. Para tu alma es un dolor, es un hueco que te queda, que es muy difícil de llenar. El perder un padre, el perder una madre, un hermano, un hijo, un abuelo, una abuela. Y en Génesis 3 el pecado entró, y con el pecado entró la muerte. Y fíjate, Dios dice en Génesis 3 verso 17: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, con el pecado, la tierra vino a ser maldita por la causa del pecado, de la desobediencia. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, hasta que mueras, porque de ella fuiste tomado. Con el pecado, todos los seres humanos estamos destinados a morir. Ahora, ¿por qué morimos? Romanos 5:12 nos da la respuesta. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos hemos pecado, la muerte ha venido. A causa del pecado todos morimos. Y habla de dos tipos de muerte: la muerte física, cuando el espíritu se va, cuando nuestro corazón deja de latir, morimos y todos nos dirigimos hacia allá. Pero también habla de la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? La separación eterna de Dios. O sea, durante esta vida Dios nos da la oportunidad de volver a Él, de arrepentirnos, de congraciarnos, de reconciliarnos con Él. Pero de lo contrario va a haber una separación total. No te pierdas esto: el Señor, que es muy bueno, que siempre ha deseado relacionarse con el hombre y con la mujer, Dios no quería que esto sucediera, y Dios se lo dijo a Adán y a Eva, y les dijo de lo que podían comer y de lo que no podían comer, lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Pero Adán y Eva comen del árbol. En el momento en que él come,
empezó a experimentar algo terrible, el pecado en su interior, la culpa, su conciencia manchada y la sensación más terrible de experimentar algo que nunca antes había experimentado, el temor, el vacío, sentirse sucio, sentirse con su conciencia atormentada, sentirse tan vil el ser humano que se escondió, cubrió su cuerpo con ciertas ramas, con hojas, sintió en su interior la muerte espiritual y la muerte física. Ahora, querida persona que estás aquí, mira, no importa la edad que tengas, si eres joven, si eres adulto, si eres mayor, siento decirte esto, pero te estás muriendo. No importa que vayas al gym o que comas fitness, ¿verdad? Nos estamos muriendo todos, aunque trates de cuidarte, de tener una vida saludable, y yo creo que hay que hacerlo. Pero aún con todo eso, todos los que estamos aquí estamos muriendo. Cada día tú y yo te estás acercando, nos estamos acercando al momento de nuestra partida en esta tierra, y eso tú no lo puedes detener. No lo puedes detener, vamos a morir. Toda persona que me está escuchando va a morir. La vida, dice la Biblia, es como la sombra, es como la neblina de la mañana, es como la flor del campo. Nadie lo controla la hora que uno va a morir. Nadie le va a poder quitar esa cita a la muerte. Nadie le va a poder decir al Señor, Señor, mañana, o cuando me jubile, o cuando estoy viudo o estoy viuda. No, o sea, eso no es así. Jóvenes, todos vamos a morir. Y una de las cosas que hace ese estado de muerte espiritual es que cuando estamos muertos espiritualmente, no escuchamos la voz de Dios. Dios nos habla, no lo escuchamos. Dios nos dice a la derecha y tú es como si no oyeras nada. No queremos obedecer la voz de Dios, no creemos en Dios, nuestras relaciones son un caos, queremos caminar por donde a nosotros se nos piensa que es mejor, y nos estamos muriendo y estamos siendo prisioneros del pecado, del diablo, y esta es la situación terrible que vive el ser humano. Ahora, ¿qué sucede? Que los seres humanos muchas veces no creen en esto que yo acabo de decirte. Los seres humanos, tus familiares, tus amigos, tus conocidos, la gente sabe que va a morir, pero prefieren no pensar en eso. Prefieren pensar en otra cosa, prefieren darle vuelta a esa página. No hables de eso, no la invoques, hermano. O sea, nadie quiere hablar de eso. Y es una de las cosas que nosotros como predicadores, una de las tareas más grandes que tenemos. Hablarle a la gente de algo que no quiere saber y hacer entender algo que la gente no quiere entender, que es el prepararse para ese día. ¿Sabes qué decían los antiguos? Hay una frase en latín que seguramente tú has escuchado: carpe diem. ¿Qué quiere decir carpe diem? Vive el ahora, vive el hoy, vive el instante, la diversión, el alcohol, el sexo. Haz todo lo que puedas porque tú no sabes si mañana vas a estar vivo. ¿Y qué decían los griegos? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y eso lo vemos en la Biblia. Eso está en el capítulo 22 del libro de Isaías, cuando Isaías está profetizando la destrucción de Jerusalén. Isaías está viendo que los ejércitos están desenvainando sus espadas, se están bajando de los caballos, están poniendo ahí sus armas para destruir Jerusalén. Y ¿sabes la gente adentro qué está diciendo? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hagamos una fiesta hoy porque mañana a lo mejor ya no estamos vivos. Así están las personas, tratando de ser felices, tratando de acumular, tratando de pasarse unas vacaciones excelentes, de tener una familia, de tener hijos, de exprimir la vida, porque vamos a morir. Pero no piensa en Dios, no piensa en la eternidad. Y esta realidad la vemos en el libro de Génesis. Ahora yo quiero que hagamos una dinámica, por favor. En Génesis capítulo 5 vamos a leer algunos versículos. Y cuando yo diga la palabra y, ustedes van a decir lo siguiente. Ahí aparece Génesis 5, verso 5. A ver si lo podemos lograr, mire. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y... muy bien. Verso 8.
Y fueron todos los días de Set 912 años y, verso 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y, ya no lo están diciendo con ímpetu. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y fueron todos los días de Jared 962 años y fueron todos los días de Matusalén 969 años y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Qué frase, ¿verdad? Ahora, pudiéramos nosotros seguir hablando y ponle el nombre ahora de tu abuelo. Y ponle y murió. Y de tu abuelita. Y murió. Y después ponle el tuyo, ponle tu nombre. Ya no, ¿verdad? Pero eso hace. Es la palabra que se repite y es la palabra que te estoy tratando de explicar. Desde el Génesis 3 hasta el Génesis 7 se sigue repitiendo esta misma palabra. No importa de qué edad, de qué cultura, de qué clase social, qué proyecto, qué sueño, que no importa. Murió y después va a ser nuestro nombre ahí. Y fulano de tal y el hermano Sergio murió. Y tu bisabuelo, y tu papá, y tu mamá, y tu hijo, y tu hija, y tu hermano, y tu amigo muy querido, y tu compañero de trabajo, y tu hermano, y murió. Pero fíjense lo que es Dios. De repente, en medio de esa escena tan trágica, tan terrible, tan devastadora, de hablar de muerte, de pronto, en medio de este panorama, Dios levanta a un hombre. Y mire, dice Génesis 5:23 y 24. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice? Y murió. ¿Y qué dice? Y desapareció. ¿Por qué? Porque se lo llevó Dios. Ese es el contraste que nos está tratando de decir la palabra. Murió, pero un hombre que caminó con Dios no murió, sino que Dios se lo llevó. Y la misma historia de Enoc puede ser la tuya y la mía. Amén. En medio de tanta muerte, de tanta desolación, de tanta tristeza, tu vida puede ser distinta como fue la vida de Enoc. Así que yo les quiero presentar a este personaje. ¿Por qué se lo llevó Dios? ¿Porque era muy guapo? ¿Porque estaba muy fuerte? ¿Porque estaba muy preparado? ¿Porque tenía dinero? ¿Porque era una persona, no sé, muy alegre? ¿Por qué se lo llevó Dios? Porque no caminó con Dios. O sea, ustedes deben de notar eso. Y en la Biblia aparecen 3 personajes que se llaman Enoc. Solamente vamos a ver a uno de ellos, este personaje, y vamos a estar estudiando lo que se nos dice de este personaje. Y ahora, de este personaje Enoc se nos dicen muy poquitas cosas. Son unos 5 o 6 versículos en toda la Biblia que nos hablan de este personaje. Pero si tú buscas en internet y tú le pones ahí Enoc, te van a aparecer la oración de Enoc, el libro de Enoc, las profecías de Enoc, y por ahí te van a aparecer predicadores que a lo mejor te van a decir hasta de qué número calzaba Enoc. Pero todo eso no está en la Biblia. Y nosotros solamente hablamos de lo que la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Entonces vamos a ver por qué Dios se lo llevó a este hombre. Vamos a ver qué hizo diferente en sus generaciones, en medio de tanta muerte, en medio de tanta tragedia, en medio de tanto dolor. ¿Por qué a este hombre se lo llevó Dios? Mire, dice la escritura, Génesis 5, vamos a ver verso 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén
Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí vemos la genealogía de Enoc. Su padre se llamó Jared. Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén. Y Matusalén es el hombre que más ha vivido sobre la tierra. Vivió 969 años. Enoc también fue el bisabuelo de Noé. En total dice que Enoc vivió 365 años. Y un detalle muy interesante, cuando Enoc tenía 65 años, cuando nace su hijo, es que él empieza a caminar con Dios. Ahora, fíjese dónde aparece más Enoc. En Lucas 3:37 aparece Enoc, dice así la escritura: hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán. Si usted piensa tener un niño, aquí hay nombres, ¿verdad? Cualquiera de estos nombres muy bonitos. Pero nos habla de que Enoc aparece en la genealogía de Jesucristo. Este hombre fue diferente, caminó con Dios y Dios lo metió en la genealogía de Cristo, su hijo. El nombre de Enoc también aparece en el libro de Hebreos. Y parece ser que Enoc escribió cosas. Y hay un libro que se llama el libro de Enoc. No vamos a entrar en él porque no está dentro del canon bíblico, no lo tienen nuestras Biblias, pero Enoc es un libro que él escribió donde hay profecías. Vamos a verlo en Judas capítulo 1 verso 14. Enoc escribió algunas cosas. Y Judas, que sí es un libro que aparece en la Biblia, hace referencia a Enoc. Dice Judas 1:14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas toma una profecía de Enoc hablando de los últimos tiempos, que vio al Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Ahora quiero decirles que Enoc no le tocó ver el juicio del diluvio, pero a Matusalén, su hijo, cuando nace Matusalén, que empieza a buscar Enoc al Señor, que empieza a caminar con Dios, cuando muere Matusalén es cuando se da el diluvio. Y la Biblia menciona dos detalles de este personaje que son los que vamos a estar estudiando como el tema central de este estudio. En primer lugar, Enoc caminó con Dios, y en segundo lugar, Enoc no murió, sino que fue llevado por Dios. Ahora, en primer lugar, lo que quiero yo resaltar, porque miren, sobre todo porque la Biblia habla de contrastes. Y aquí, como leímos, está hablando de muerte, de muerte, de muerte, y de repente hace una pausa la Biblia y nos presenta un hombre que no murió, sino que un hombre que lo llevó Dios. Entonces eso es lo que nos interesa a nosotros, y por eso la Biblia nos pone esta pausa, porque Él quiere que aprendamos de esta persona para que nosotros también, igual que Él, tengamos esperanza. Que nuestra vida por esta tierra no sea solamente así como dicen, ¿verdad? El hombre nace, crece, se desarrolla y se muere. No. Sino que Dios tiene un plan para nosotros, que nuestra vida sea diferente, que el hombre nazca, el hombre crezca, el hombre se desarrolle, pero que el hombre no muera, que el hombre tenga esperanza, tenga vida espiritual. Y hay un texto que se encuentra en el Nuevo Testamento donde nos habla de Enoc, Hebreos 11:5. Dice así la escritura: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte,
y no fue hallado. Se ve que le anduvieron buscando. ¿Dónde está Enoc? ¿Dónde está ese hombre que camina con Dios? ¿Dónde está ese hombre que es diferente? Ese hombre que trae una sonrisa en su cara. Ese hombre que se ha guardado del pecado. Ese hombre que no es igual que los demás. ¿Dónde está? No lo hallaban. Dice, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, la gente veía que Enoc tenía un testimonio que realmente decían, este hombre con su vida definitivamente le agrada a Dios, tiene la bendición de Dios en su casa, en su vida. El contexto del tiempo donde vivió Enoc fue un tiempo de mucha maldad, de mucha oscuridad. Acuérdate que dice la Biblia que Dios trajo el diluvio. Dice, se arrepintió Jehová de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre desde que amanecía hasta que anochecía solamente pensaba en el mal. Y había mucha violencia en la tierra. Ese fue el tiempo que le tocó vivir a Enoc. Había mucha violencia, los hombres se casaban, se daban en casamiento y habían hecho de las cuestiones sexuales y sentimentales un negocio. La gente ya no se estaba casando por amor, por compromiso, por un pacto, sino que la gente agarraba a un hombre, agarraba a una mujer y se casaban y se daban en casamiento, se divorciaban y la gente vivía en la rapiña, la gente vivía en el robo, la gente vivía buscando su propia satisfacción. Y ya vimos cómo en la genealogía de Enoc se nos dice esa palabra, ¿verdad? Y murió, y murió, y murió. Pero viene Enoc y nos dice, este hombre vivió. Ahora, Enoc no buscaba a Dios. Hasta los 65 años, él vivió una vida como todos los demás. Él se levantaba en la mañana, no buscaba a Dios, él vivía en los afanes, él vivía en sus cosas, buscando su vida, su satisfacción, viendo a sus ancestros, viendo a las personas, no buscaba a Dios. Enoc era igual que su padre, que su abuelo, no buscaban a Dios. Y cuando nació era igual que todos los demás, estaba caminando igual que todos los demás hacia la muerte física, así que Enoc no era alguien diferente. Él no creía en Dios, no caminaba con Dios, él no tenía capacidades diferentes a sus contemporáneos. Y entonces nos muestra este hombre después que Enoc dice por la fe. O sea, Enoc en un momento determinado empezó a pensar en su vida y digo, ¿qué hago con mi vida? Empezó a pensar, ¿esto es todo? ¿Estamos aquí y ya? Todos nos vamos a morir. Hay algo más, hay algo más. Y entonces Enoc levantó sus ojos al cielo, empezó a ver sus caminos, empezó a clamarle a Dios y Dios vino y se reveló a su vida y él empezó a caminar con Dios por la fe. Si él no hubiera caminado con Dios, si él no hubiera buscado a Dios, si él no hubiera venido a Dios a tener esa fe, se hubiera repetido la misma palabra que todos los demás. Hubieran dicho, Enoc murió. Pero dice la Biblia que Enoc halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, Dios le dio gracia. Dice el versículo 21 y 22. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Cuando Enoc tenía 65 años, empezó a caminar con Dios. Así que la síntesis de Enoc es esta. Él no caminaba con Dios hasta los 65 años. ¿A los cuántos años tú has empezado a caminar con Dios? ¿O cuántos años tienes o qué esperas para empezar a caminar con Dios? Es increíble, ¿verdad? En aquel tiempo la gente vivía mucho más tiempo que ahora, pero relativamente Dios te está llamando para que tú empieces a caminar con Él. Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Durante cuántos años caminó Enoc con Dios? Durante 300 años, 3 siglos. A la edad de 65 años, cuando nace su hijo Matusalén, a partir de ese momento, Enoc comienza a caminar con Dios. O sea, él tuvo un hijo que le cambió la vida. A veces a nosotros como padres, sinceramente, yo no sé ustedes, pero a mí me pasa o me pasó. A las mujeres a veces les cae el 20 más pronto de que son madres. A nosotros los padres como que a veces no nos cae el 20.
Ah, sí, el niño, la niña. Pero no nos cae el 20. Y a este hombre le cayó el 20 de que ahora tenía una responsabilidad diferente en su vida. Y él vio la generación y él vio todo lo que pasaba a su alrededor. Y él empezó a decirse a sí mismo: entonces mi hijo va a vivir igual que todos en esta generación. Imagínate a la generación que ahora vivimos nosotros con las ideologías de género. ¿Qué le espera a nuestros hijos si nosotros no tenemos valores, principios? ¿Qué le espera a nuestras hijas? ¿Verdad? Que una niña al rato diga: ay, es que me gusta otra niña, es que me gusta otro niño, es que me siento yo diferente. O sea, imagínate, nosotros tenemos que empezar a buscar a Dios con toda esa expectativa, con un corazón, porque los niños ahora tenemos una responsabilidad, un ejemplo que tenemos que dar. Y Enoc, igual que todos los demás, iba por el mismo camino de sus contemporáneos, pero Dios le salió al encuentro y Enoc comenzó a caminar con Dios, y la vida de Enoc agradó a Dios. Ahora, puedes imaginarte lo mucho que significó para Dios que cuando miró de lejos a la tierra que estaba caída, su creación, y cómo estaba contaminado todo, y cómo veía Dios, y veía de veras, y se arrepentía Dios de haber creado al hombre, al ser humano, y de repente vio un hombre que caminaba con él, y entonces ese hombre fue del agrado de Dios y dijo: esa persona que está ahí me honra con su vida y su intención es agradarme a mí. Y tan especial era este hombre durante 300 años que él tuvo una vida realmente distinta, diferente al común de las demás personas. Tuvo una vida pura, tuvo una vida santa, tuvo una vida que agradó a Dios, y fue un ejemplo precioso en Enoc para nosotros. Vivió una vida de fe, caminar con Dios. ¿Y sabes qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, verso 6? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tú reconoces a Dios en tus caminos, cuando tú le preguntas: Señor, ¿cómo hago esto? Señor, ¿ahora qué hago? Señor, mis compañeros, mira lo que hacen. ¿Yo qué debo hacer, Señor? ¿Debo actuar como ellos? ¿Debo actuar como mis vecinos? ¿Debo actuar como las demás personas? ¿O como los otros cristianos? ¿Cómo debo hacerle, Señor? Yo quiero agradarte a ti. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Así fue como él fue agradable a Dios por causa de su fe. Y Dios un día, fíjate, dice un autor cristiano, dice: Enoc invitaba a Dios a ir a su casa todos los días, pero un día Dios lo invitó a la suya. Ah, Enoc, tú me has invitado muchas veces a tu casa, ahora te voy a invitar a la mía. Y se lo llevó Dios. Ahora, la pregunta que uno se plantea en esta historia, de pensar que este hombre, por sus características, por la vida que llevó, hizo que Dios dijera de este hombre: este hombre no merece morir, este hombre me lo voy a llevar. No sé tú, hermano, pero a mí me gustaría, y yo quiero entregarle mi vida al Señor de manera que mi vida sea agradable a Él. Y yo quiero tener esa fe de Enoc, y quiero tener esa vida, vivir como ese hombre, desgastar mi vida para el Señor. ¿Para qué? Para que también el Señor un día en mi vida me diga: ven conmigo a casa. Y aunque este cuerpo quede aquí se va a quedar este cuerpo, porque del polvo somos y al polvo volveremos, pero nuestra alma, nuestro espíritu esté con Dios. Entonces, en primer lugar es la fe de Enoc. En segundo lugar, Enoc caminó con Dios, y eso ponga mucha atención, por favor. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Qué es esto de caminar con Dios? Y esta es una de las partes más importantes, porque esto es algo práctico. Dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa, hermano Sergio? ¿Me puedes decir qué significa de manera práctica caminar con Dios? O sea, ¿tú crees que Enoc, cuando con esa fe le dijo al Señor: ok, Señor, te conozco, ¿qué te parece si caminamos juntos los domingos de 11 a 1, Señor? ¿Qué te parece, Señor, si los miércoles de 7 a 9 o los viernes de 5 a 9 te viene bien, Señor, que yo esté caminando contigo esos días? ¿Está bien esos horarios, Señor, de 11 a 1 los domingos, o de 9 a 11, o de 1?
¿Tú crees que le dijo eso Enoc a Dios los domingos solamente? En las tardes, Señor, me desconecto y nos vemos. O sea, Señor, me desconecto del mundo y ahora estoy contigo, pero después, Señor, me vuelvo a conectar en el mundo y nos vemos la próxima semana. Evidentemente que no. Caminar con Dios, ¿qué significa? Es un estilo de vida donde tú estás con Dios, donde Dios está contigo en cada instante y en cada área de tu vida. Caminar con Dios es que un hombre y una mujer tengan presente a Dios en su vida. Si tú vas al parque, vas con Dios. Si tú vas en el auto, vas con Dios. Si tú estás viendo tu celular, estás con Dios. Si tú estás en tu trabajo, estás con Dios. Si tú estás sentado en tu sala viendo una serie, estás con Dios. Tú no le preguntas a tu compañero, oye, ¿qué vemos? Le preguntas al Señor, ¿qué vemos? Y cuando vas a comer, le dices al Señor, ¿qué comemos? O sea, vives delante de Dios. Y cuando te pones una prenda para vestir, antes de eso tú le preguntas al Señor, Señor, ¿esto me lo pongo o no me lo pongo? ¿Qué me van a mirar las personas a mí? ¿Me van a mirar a mí las personas, mi cara? ¿O qué parte de mi cuerpo van a mirar? Señor, tú dímelo. Esa es una persona que camina con Dios. Y obviamente no es el hombre el que marca tu ropa ni tu vestimenta, es Dios. Y qué diferente es la vida cuando vivimos caminando con Dios y antes de hacer cualquier cosa, de tomar una decisión, le preguntas al Señor y no al hombre o no al pastor, no al hermano, sino al Señor. Y aun cuando vas a hablar y cuando tu conversación está en casa y estás haciendo la sobremesa y antes de hablar de una persona, antes de hablar de alguien, tú sabes que estás con Dios y que Dios escucha tus conversaciones. Nosotros necesitamos caminar con Dios. Realmente a veces, mis amados, no tienen ni idea de cómo Dios puede bendecirte, de cómo Dios puede llenarte a ti cuando tú caminas con Dios y cuando tú decides estar caminando con Él. Mira, no importa si el jefe de la oficina te ve, no importa, tú estás igual en tu trabajo, haciendo tu trabajo como si estuviera, aunque no está tu jefe, sabes que está Dios y tú trabajas para Dios. Estás caminando con Dios. Era un hombre que en medio de generación tenía un estilo de vida diferente. Caminar con Dios implica tres cosas. Número uno, confiar en Dios. Confiar en Dios, confías en su palabra, confías en Él, confías que Él te guía. En segundo lugar, eres guiado por Dios. No te guían tus sentimientos o tus emociones, sino que te guía el Espíritu, porque la Biblia dice, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y en tercer lugar, el que camina obedece a Dios. Cuando Dios te dice a la derecha, tú vas a la derecha. Dios te dice, no te unas en yugo desigual. Tú le dices, Señor, es que Señor, y amarras tu corazón, haces como dicen, ¿verdad? Amarras tus sentimientos, tus emociones, y a lo mejor hasta llorando le dices, Señor, pero yo quisiera esto, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo sé que esto a lo mejor ahorita me duele, no lo entiendo, pero yo sí que si confío en ti, dentro de un tiempo me va a ir mejor porque he obedecido tu palabra. En definitiva, caminar con Dios es tenerle temor. Ahora, fíjese, la palabra caminar viene de una palabra hebrea, halak. Y esa palabra hebrea significa caminar, andar, vivir. Vivir en íntima comunión con Dios, vivir dando un buen testimonio. Eso es lo que significa la palabra halak. Para un hebreo, cuando él decía yo camino, ¿verdad? Yo camino, eso era lo que estaba diciendo. Andaba, vivía, caminaba, daba testimonio, vivía en comunión. Lo cual quiere decir que Enoc vivió en intimidad. Amados, ¿cuántos de los presentes caminan con Dios según esta palabra de halak? ¿Hay alguien aquí que camina con Dios? ¿Cuántos viven en una intimidad con Dios? ¿Cuántos viven una vida agradando a Dios? Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra andar también tiene su sinónimo. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento es una palabra peripateo y significa literalmente lo mismo. Andar, caminar, andar alrededor de, caminar con alguien,
caminar junto con, tener comunión con. O sea, cada vez que tú veas la palabra andar, esa es la palabra peripateo. O sea, por ejemplo, la Biblia dice andar en amor. La Biblia dice, y lo habla en sentido negativo y positivo. En Efesios capítulo 2, verso 1, dice que nosotros antes caminábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, antes andabas en eso, caminabas en eso, viviste en eso, en los cuales anduviste, ya es tiempo pasado. O sea, antes nuestra vida de caminar con Dios era diferente. Andábamos en otras cosas, así andábamos en el pecado. ¿Qué cosas no hicimos sin Cristo, mis amados? Algunas cosas de veras hasta nos da vergüenza, nos sonrojamos de las cosas que hicimos sin Él. En el pecado, en la maldad, en las cosas horribles que hacíamos sin el Señor. Y en Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu. La palabra andad nuevamente. En comunión con Dios, en confianza, en oración. ¿Cómo es tu caminar, hermano? ¿Cómo has caminado? Ahora, un cristiano es una persona que sigue a Cristo. Es un seguidor de Cristo y por lo tanto un cristiano es alguien que anda con Dios, que camina con Dios. Es lo mismo que Enoc, buscando las cosas de arriba, no satisfaciendo las cosas de la carne. Enoc fue un testimonio precioso de caminar con Dios. Ahora, el que camina con Dios definitivamente conoce a Dios. Conoce sus atributos, conoce la escritura y lo conoce a través de la oración. Ahora, número uno, en primer lugar, caminar con Dios sin duda era que Enoc se deleitaba en la compañía de Dios. Le agradaba la compañía de Dios. Caminar con alguien que no es agradable a nosotros, eso tú solamente lo puedes soportar durante un tiempo. Es difícil permanecer al lado de alguien que te hace sentir incómodo, ¿verdad? Es difícil. Una persona a la que no aprecias o cuyo carácter tú repeles te resulta desagradable, pero la Biblia dice que no caminó con Dios por 300 años. Y es interesante, ¿no? Ahora, de muchas personas, siempre la Biblia se nos dice, Dios es el que nos busca. Dios salió a buscar a la oveja perdida. Dios salió a buscar, dice, yo no he venido a los sanos sino a los enfermos. Dios salió a buscar al ser humano, al hombre que estaba perdido. Dios le llamó a Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? Adán no buscó a Dios, pero aquí es diferente. Enoc caminó con Dios. O sea, Enoc fue el que decidió caminar con Dios. Ese es el texto, ¿verdad? En este sentido fue Enoc el que tomó la determinación, voluntariamente Enoc tomó la determinación de mantenerse apegado a Dios, caminando al lado de Dios por el resto de su vida y mantuvo su compromiso por 300 años. Hay personas que lamentablemente luego dicen que van a caminar con Dios y caminan con Dios una semana, 15 días, 3 meses, 1 año, 2 años y después empiezan a decir, no hermano, yo hace mucho tiempo, mi vida, mira cómo estaba, caminaba yo con Dios, era un fuego, yo sentía un amor por Dios, pero luego eso se ha apagado. Dejaron de caminar con Dios, dejaron de ser agradable el caminar con Dios, pero para Enoc era un deleite caminar con Dios. Y a medida que pasaba el tiempo, a medida que pasaban los años, su relación con el Señor se estrechaba más. Sabía lo que a Dios le agradaba, sabía lo que a Dios no le gustaba, y entonces él caminaba y se deleitaba. Ningún hombre querrá caminar con Dios a menos que Dios venga a ser el objeto primero de su adoración, de su deleite y de su satisfacción. Mira lo que decía el salmista, Salmo 36, verso 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Qué quiere decir torrentes? No un chorrito, sino torrentes, o sea, abundante agua, las delicias de Dios.
Lo que nosotros encontramos en Dios es un torrente, un manantial que nunca cesa. Y el verso 9 de este salmo dice, porque contigo está el manantial de la vida. Es como un río que fluye. Y el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, él se deleitaba en Dios. En segundo lugar, Enoc determinó transitar por el camino que Dios le había trazado. Es imposible caminar con alguien por mucho tiempo a menos que nos pongamos de acuerdo con él en el camino. ¿Y cuál es la meta a la que nosotros queremos llegar, verdad? Amós capítulo 3, verso 3 dice, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Evidentemente no se puede. Hay personas que pueden estar de acuerdo en cosas. Estamos de acuerdo, tenemos la misma profesión, pues hay cierta química entre nosotros, pero muchas veces no se ponen de acuerdo en algunas cosas y eso genera conflictos. A veces, ¿qué queremos? ¿Cuáles son nuestras metas? No son iguales. Aquí la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y es obvio que este hombre no solo se deleitaba en su compañía, sino que también había tomado la firme resolución de andar en los caminos de Dios. Isaías 57:15, y mira, Dios dice esto, ¿con quién va a andar él? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, Enoc caminó con Dios porque había en él humildad. Él temblaba la palabra de Dios. Él era humilde, no andaba en soberbia, ¿verdad? Sino que es él humilde. Y ahora nosotros, de veras, tenemos que tener esa humildad para caminar con Dios. Enoc entendió eso y tomó la determinación de caminar en los caminos de Dios. Enoc era un amigo de Dios, se deleitaba en Dios, aprendió, decidió caminar por la senda trazada con Dios. Y en tercer lugar, Enoc mantuvo su vida procurando hacer aquello que lo acercaba a Dios y evitando lo que lo alejara de él. Así como seguramente tú en tu familia. Las esposas y los esposos se llegan a tal conocimiento entre ellos que tú sabes ya lo que le gusta a tu esposo, a tu esposa. A veces el esposo nada más tiene que decir, y ya sabes lo que dijo. O la esposa te ve con unos ojitos y también ya sabes todo lo que pensó. Así Enoc conocía a Dios, ¿verdad? Para caminar con alguien con deleite por muchos años, nosotros tenemos que compartir intereses propios. Y Enoc caminó con Dios 300 años y seguramente él tuvo que luchar en su vida contra la tentación. En lugar de buscar su deleite, buscar el agrado de Dios, seguramente tuvo que luchar por perseguir intereses que eran contrarios a los de Dios. Pero él se mantuvo en pie de lucha contra todas esas cosas porque él sabía que nada en el mundo fuera tan placentero, algo fuera tan extraordinario, tan maravilloso como tener la relación con Dios que él tenía. Él decía, no la cambio por nada esta relación. Y Enoc nunca se cansó de Dios y durante 300 años mantuvo su compromiso, se mantuvo abriéndole el corazón a Dios, hablándole a Dios, manifestándole sus inquietudes, y por 300 años se mantuvo confiando en sus promesas. Ahora, yo me imagino que alguien esté pensando, hermano Sergio, pero seguramente en la vida de Enoc y lo alrededor de él, pues todo era muy fácil. Ha de haber sido muy fácil ser cristiano para él. No había internet, no había Netflix, no había TikTok, no había Instagram. Hermano Sergio no tenía redes sociales, no le estaban diciendo sus amigos, mira, yo ya fui a París o yo ya comí en este lado, y no tenía esas presiones que tuvo que enfrentar. Mira, eso precisamente es la segunda parte. ¿Cuál es la circunstancia en la que no caminó con Dios? ¿Qué era lo que le rodeaba a él?
¿Cuáles eran las circunstancias en el tiempo de Enoc que él caminó? Bueno, lo primero que debemos resaltar es que Enoc caminó en una época donde había poca luz, había muy poca revelación de la palabra de Dios. Enoc no tenía la Biblia que tú y yo tenemos en las manos. Enoc no podía abrir la Biblia en el Pentateuco. Enoc no contaba con el libro de los Salmos para derramar su alma delante de Dios en adoración. Enoc no tenía el libro de los profetas para conocer las promesas. Enoc apenas si conocía a sus ancestros y ellos probablemente le pasaban como de la tradición oral. Pero ese poco conocimiento que tuvo Enoc fue suficiente para que tuviera una fe sólida y estable. Ahora, hermanos, cuánto mayor nosotros, porque nosotros tenemos la palabra de Dios revelada, tenemos una iglesia, tenemos los cantos, tenemos a hermanos, tenemos la alabanza, tenemos el privilegio de reunirnos. O sea, en otras palabras, no tenemos excusa para no caminar con Dios. Y fíjense, hermanos, Enoc y Adán. Adán vivió ciertos años, y cuando Adán vivía, ya en ese tiempo todavía le tocó ver a Enoc en los primeros años de su vida. Probablemente Adán se conjuntó con la vida de Enoc, o sea, digamos que tuvieron conocimiento el uno del otro, y muy probablemente Adán le contaba a Enoc cómo había sido al principio. La inocencia, la entrada del pecado, el juicio de Dios, la promesa de un redentor. Todo tal vez oyó hablar Enoc de todo eso de la boca del mismo Adán. Fue su tatarabuelo. Pero comparado con el privilegio que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos a Cristo, la encarnación de Cristo, la muerte, la resurrección, la gloriosa venida del Señor prometida. Tenemos toda esa revelación, pero en comparación con nosotros, Enoc tuvo muy poca luz y aún así caminó con Dios por 300 años. Hermanos, Enoc no conocía el Salmo 23. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Él no lo conocía, no lo conoció. Él no leyó a Isaías. Él no conoció lo que dice Hebreos: no te dejaré ni te desampararé. Él no leyó el Salmo 91. Él no sabía el Salmo. Él no conocía Romanos, que dice que el que ama a Dios, nada le puede separar de él. Nada de eso conocía, y aún así caminó con Dios, con esa poca revelación. Hermanos, y a veces nosotros decimos: es que a veces me falta mucho, es que no sé esto, es que no sé aquello. Pero Dios, mira, puso una conciencia en nosotros, y a veces es lo obvio. A veces es la conciencia la que nos dice: no hagas esto, pero uno va y lo hace y se declara de veras rebelde ante Dios, aún violando su propia conciencia, y estamos haciendo lo malo. Por otra parte, en tercer lugar, la Biblia revela que Enoc vivió en un contexto, una sociedad muy corrupta. Ahí ya lo vimos en Judas, ¿verdad? Lo que Enoc profetizó. Ahora, un detalle interesante, y eso solamente lo quiero dejar a tu consideración, aunque no está en la Biblia, pero la palabra Matusalén, el hijo de Enoc, Matusalén quiere decir: cuando él muera, el juicio viene. Y precisamente cuando murió Matusalén, vino el diluvio. Entonces, probablemente a Enoc le fue revelado que cuando este niño muriera, Dios iba a enviar el juicio por la maldad y el pecado. Imagínate nosotros que tuviéramos aquí un niño, ¿verdad? De los que están allá ahorita en la escuela dominical, que tuviéramos un niño y que Dios nos dijera: cuando ese niño muera, el juicio viene. ¿Cómo cuidaríamos a ese niño, no? Que no se enferme, que no le pase nada, que no le suceda nada, un accidente, o sea, no, una gripa, cuídenlo, o sea, que no se muera. Ahora, obviamente, ese niño no existe, pero tenemos la palabra de Dios que sí nos dice las señales.
Y Dios, amados, le mostró a Enoc que venía un juicio y que Dios estaba ya cansado del pecado, ¿verdad? Estaba ya dice la escritura, ¿no? El pecado había llegado al colmo y, por así decirlo, eso le movió a este hombre. Y cuando este niño nace, le fue revelado por Dios que iba a venir algo diferente. Y él empezó a buscar a Dios con temor. Y en Judas leímos 4 ocasiones aparece la palabra impío solamente en un solo versículo. Por eso Enoc caminó con Dios. Enoc muy seguramente se tuvo que haber sentido muchas veces como un pez fuera del agua, en medio de una sociedad decadente, corrupta, como se siente cualquier cristiano, mis amados. Un cristiano, cuando tú has decidido caminar con Dios, tú sabes que este mundo va en contra de Dios y tú tienes que pararte por la verdad ante tantas cosas, ¿verdad? Tantas invitaciones y tantas maneras de pensar que son contrarias a la voz y a la voluntad de Dios, y tú tienes que estar luchando con eso. Y todos te dicen, mira, roba, no seas tonto, mira, tengo una aventura, esta mujer o este hombre, mira, consíguetelo, ve con él, o sea, vive tu vida, haz esto, haz el otro. Amado, no es fácil buscar a Dios. Hay muchas cosas que son en contra. Y el que busca a Dios no va a ser el chico popular, no va a ser la chica popular, no va a ser la persona que todos te den like en tu Instagram, ¿verdad? Sino que muchas veces te van a quitar del grupo, te van a quitar de las cosas. Ay, hermano Sergio, me estás espantando. Pues eso quiero, espantarte. Porque si tú quieres buscar a Dios, tienes que caminar con Él en una generación maligna y perversa. Pero sabes una cosa, el Señor va a estar contigo. Dios va a estar contigo y te va a ayudar y te va a fortalecer, y tú vas a venir a clamarle a Él y vas a salir fortalecido y brillando en medio de una generación maligna y perversa. Génesis 5:22, mira lo que dice. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Enoc se volvió en un adorador a los 65 años. ¿Cuántos hijos debió haber engendrado Enoc durante esos 300 años? Seguramente muchos. Pero siendo un hombre piadoso, podemos pensar que no fue responsable de cuidar su descendencia. Al imaginarnos nosotros a Enoc, vemos en él un hombre que estuvo levantando a su familia, tratando de enseñar a sus hijos en el temor de Dios, en medio de una generación perversa. Tuvo que enfrentar las presiones de la vida ordinaria que todo mundo tiene que enfrentar como cristiano. En Génesis 6, capítulo 1 y verso 2 nos dice el tiempo que vivió Enoc y Noé. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fíjate nada más. Los hijos de Set, que cuando los hijos de Set, que con Set dice la Biblia que empezaron los hombres a buscar a Dios, los hombres, dice, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres. En medio de esa sociedad caminó Enoc con Dios. Y lo más hermoso es que Dios da testimonio de que su vida fue agradable con Dios. Es posible que tu vida sea agradable y que Dios dé testimonio de que tu vida es agradable para con Él. Amén. Dios lo dice. Su vida dio testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Enoc no fue un monje que se fue a vivir a la montaña. Enoc no fue un hombre, ¿verdad?, anticuado, no fue un hombre ahí raro, no. Él caminó con Dios en medio de su familia. Él caminó con Dios en medio de una sociedad corrupta. Él caminó con Dios en medio de una sociedad violenta. Tuvo que lidiar con cosas muy similares a las que tú y yo lidiamos. No un año, no una década, 300 años. ¿Cuál fue su secreto? ¿Cómo fue que no pudo caminar con Dios todo este tiempo? 2 cosas: por la fe y por la gracia de Dios. Enoc caminó con Dios por la fe, dice la palabra, y por la gracia de Dios. En otras palabras, eso fue lo que agradó a Dios de la vida de Enoc, su fe. Y entonces comenzó a caminar por medio de la fe. Pero ¿sabes cómo es la fe? La fe bíblica no es como la fe que el mundo tiene. Cuando el mundo habla de fe, el mundo te habla de cosas muy extrañas. No, tú ten fe.
Tú confía en ti mismo, tú puedes, tú tienes un campeón dentro de ti y te están hablando básicamente que eres tú el que lo puedes hacer. No, la fe en Dios es que Dios te puede ayudar para hacerlo. Pero la fe también es obediencia. O sea, la fe es obediencia, es poner en práctica lo que Dios te dice, es creerle a Dios. Y si Dios me dice cómo yo tengo que vivir, aunque el mundo me diga lo contrario, aunque yo sienta lo contrario, aunque todo el mundo me presione para vivir de otra manera, yo voy a vivir confiando en ti, Señor. Esa es la fe, mis amados, una fe obediente, una fe real, una fe verdadera. Porque el día de hoy mucha gente dice que tiene fe. ¿Sabes? Si tú crees en Dios, crees en Dios, dice Santiago, pues bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. Hay gente que solamente tiene fe como los demonios. Creen y tiemblan, pero no obedecen, no se arrepienten, no claman a Dios, no viven para Dios. Su fe solamente es los domingos de 11 a 1 y después toda la semana viven como ellos quieren. Si por 300 años caminó no con Dios, tiene que haber sido porque de alguna manera él sabía que Dios era compasivo, misericordioso y perdonador. Enoc fue como cualquiera de nosotros, tuvo pasiones, tuvo conflictos, tuvo debilidades, pero caminó con Dios y a Dios le agradó. Y el día de hoy vamos a hacer un llamado. ¿Quiénes quieren caminar con Dios? Y si tú estás caminando con Dios, hermano, llevo 5 años, hermano, ha sido difícil, hermano, ha sido duro, pero quiero caminar con Dios todo por el resto de mi vida. Amén. Y en segundo lugar fue la gracia de Dios. Anduvo por fe y no por vista, y anduvo caminando por fe y por la gracia de Dios. Esta es la gran lección que aprendemos de este hombre. Que es posible a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nosotros mismos, de las presiones de nuestra vida, es posible que un hombre como tú y como yo camine con Dios. Y Dios está aquí llamándote igual. ¿Quieres caminar conmigo? ¿No te has cansado de caminar en este mundo? Mira, tú solo, a veces has caminado tú solo, defendiéndote con uñas y dientes contra todos, ¿verdad? Y estás así a la defensiva. A veces algunos de los presentes tal vez son como un cofre blindado. Ya te blindaron, ya no sabes, ya no quieres que se acerque nadie contigo porque estás en contra de todos y luchas contra todo el mundo. Necesitas la ayuda de Dios. Necesitas la compañía de Dios. Necesitas que Dios camine contigo para que Dios te dé la fortaleza y la gracia para que tú sigas adelante. Hermano, he caminado con Dios 5, 10 años. Ha sido difícil, Señor, pero el Señor ha sido fiel. Y aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque mira lo que dice Judas, verso 24 y 25. Y eso es lo que tú y yo debemos saber. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Él es el que nos puede guardar, no nosotros. Él es el que nos puede guardar, mis amados. Porque nuestra salvación depende de Él, nuestra victoria depende de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, seguramente si tú has caminado con Dios y desde cuándo empezaste a caminar con Dios, bueno, hubo un parteaguas en tu vida antes de caminar y después de caminar. Y antes de caminar con Dios seguramente hay muchas cosas en tu vida pasada de las que te tienes que lamentar. Seguramente aquí entre nosotros hay personas que se quedaban tiradas, perdidas en la borrachera, en el vicio, en el alcohol. Seguro hay personas aquí que vivieron en inmoralidad. Seguro hay personas aquí que nos avergüenza y nos lamentamos de haber hecho cosas, de haber dicho cosas, de haber tomado decisiones, de debilidades, de fracasos, de miserias en esos años. Pero de una cosa que nunca nos vamos a lamentar es de decirle: Señor, el día que le dijimos: Señor, yo quiero caminar contigo. De eso nunca te vas a lamentar, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de nuestra vida y ha sido maravilloso caminar con Él. Ha sido maravilloso caminar con Él. ¿Para cuántos ha sido maravilloso caminar con Él? Ha sido, de no haber sido por Él, sinceramente nuestra vida, ¿dónde estaría? ¿Qué esperas para tu vida? ¿Qué esperas de tu vida?
¿Seguirás viviendo igual como hasta ahora? ¿Caminar en tus propios caminos, con tus propias sendas? ¿O de veras rendir tu corazón al Señor y decirle: Señor, yo quiero caminar contigo? Yo quiero caminar contigo, Señor.